Bueno, la presentación que haré a continuación la había hecho ya en un modesto grupo de estudio que tenemos en la salida taller. Y bueno, la voy a simplemente pasar a este formato de YouTube, formato video, por si alguien la quiere escuchar. Se trata del manifiesto del unirismo. Obviamente voy a dar mi opinión, voy a intentar agotar lo importante de este manifiesto de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un candidato no cumplido, ¿cierto? Un candidato muy afamado en su momento, representaba pues el cambio y bueno, si era todo un caudillo en la política colombiana. Y bueno, a este señor lo matan, entonces quedó como una de esas promesas que nunca se cumplieron, ¿cierto? Que yo siento que ahí radica gran parte del peso de Gaitán, quedó como un mito, eso que pudo haber sido y no fue. La historia de Colombia está llena de este tipo de personajes. Yo diría que Bolívar también encaja un poco en esta descripción porque murió sin haber logrado el objetivo que tenía en mente. También Galán y bueno, todos estos de la Unión Patriótica que también los mataron, etcétera. Pues hay una gran cantidad de promesas sin cumplir en la historia de Colombia. Y aquí yo no voy a pues valorar si hubiera sido mejor o peor, eso no hay forma de saberlo. Si Gaitán hubiera gobernado, que también estuviera Colombia en este momento, la verdad es que eso es muy difícil de saber. Pero bueno, entonces, Gaitán. Bueno, simplemente voy a hablar de su ideología expresada en este manifiesto, el manifiesto del unirismo. Primero que todo, Gaitán hizo un énfasis en filosofía y letras en el bachillerato, estudió derecho aquí en Colombia, después se fue a Italia a estudiar criminología. No olvidé decir que la tesis de grado, la tesis fue las ideas socialistas en Colombia. Esa tesis se puede encontrar en internet y también aguanta pues traerlas aquí a este humilde canal. La especialización que hizo en criminología en Italia la hizo con un señor llamado Enrico Ferri, que era socialista, pero que después ingresa a las filas del fascismo. Y aquí pues cabe decir que no estoy hablando de fascismo en su sentido peyorativo, sino que simplemente es eso, es un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo político de ese momento. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver si algo le aprendió a este Enrico Ferri, si algo de fascismo tiene Gaitán. Y no lo estoy diciendo pues de mal, ¿cierto? No intento pues eliminar ese sentido, ese juicio a priori que vamos a hacer de una palabra que ni siquiera conocemos, que es el gran error que me parece a mí de las críticas políticas. Ni siquiera se sabe lo que es fascismo y ya la gente anda tachando a los demás de fascistas. Bueno, entonces Gaitán funda este movimiento del unirismo, en el cual pretendía pues unir a aquellas personas que no se sentían representadas por los partidos. Quería crear, mejor dicho, un tercer partido. Después ingresa al Partido Liberal y bueno, ya ahí desde el liberalismo se intenta como añadir esta perspectiva nacionalista y socialista. Bueno, la ideología de Gaitán más o menos, como la podría yo identificar, es una cuestión difícil, pero voy a dar pues aquí mi diagnóstico. Ante todo, yo creo que queda claro que Gaitán es un nacionalista. En el sentido económico, respecto al proteccionismo que está intentando proponer aquí en este mismo manifiesto. Y sí, bueno, es un nacionalista. También es un socialista, pero que no se confunda este socialismo con marxismo, porque del marxismo no toma tantas cosas. Sí que hace uso de ciertas categorías marxistas, pero no rechaza otras contundentemente, que ya la vamos a ir viendo también. Por lo tanto no es un comunista, ¿cierto? No, él como que no aspiran a ese momento futuro en el cual no habrán clases, no habrá ni siquiera Estado, una especie de comunismo perfecto bajo el desarrollo de un nuevo hombre. Como que esto lo rechaza, no es comunista, es socialista. Tendría cositas del fascismo muy matizadas, ya lo voy a abordar más adelante, pero yo creo que principalmente es un socialista, pero del ala positivista, eh, precisamente por esta visión tan técnica que tiene respecto a la sociedad.
y respecto a la economía misma, como en la actitud de científico. Eso es algo pues muy propio de este manifiesto, por lo menos. Yo diría que Gaitán es bastante diferente a la izquierda actual, a pesar de que se le reivindique tanto, que claro que tiene sus semejanzas, pero también tiene unas cosas muy distintas. Gaitán ante todo es colectivista, no apela al derecho subjetivo para argumentar sus posturas. De hecho va a rechazar muchos derechos individuales, precisamente porque lo que va a poner en el centro es un plan, un programa. Ese va a ser con lo cual va a argumentar sus posturas por el programa, por ese fin que intenta darle al Estado colombiano. No va a ser que esta persona tiene intrínsecamente un derecho a X o Y. Esa no va a ser la postura de Gaitán. Y esto me parece que es muy interesante mencionar, precisamente porque lo diferencia bastante a la izquierda actual. También él pone como centro de su política la cuestión económica. Esa va a ser la realidad básica. Ya vamos a verlo. Y también siento que eso lo diferencia y lo distancia bastante a, por ejemplo, posturas, digamos, más respecto a, no sé, la sexualidad, el género, la etnicidad, la autodeterminación. Ese tipo de cosas no están, por lo menos, en este manifiesto. La cuestión siempre pasa es por la economía. Él dirá más adelante, no se puede hablar de igualdad, de libertad, si no hablamos de esta realidad básica que es la económica. Y bueno, otra diferencia, entre comillas, sería que en este discurso él habla en pro de las mayorías, no de las minorías. Y esto suena pues interesante, pero claro que lo que pasa es que identifica a las mayorías como los desposeídos, ¿cierto? En contra pues de estas personas que viven en las urbes, que contemplan el desarrollo tecnológico, mientras que aquellas que están en el campo, en la ciudad, perdón, en el campo, en la vida rural, son precisamente los más marginados y los que no contemplan esta prosperidad. Esas son las mayorías. Bueno, comienza este manifiesto haciendo una distinción muy interesante entre lo que llama plataforma y programa. ¿Qué es el programa? Dirá, el programa será el criterio orientador, la dirección de la brújula, el principio formante. Yo de forma más escolástica diría que el programa es la causa final. Así es, el programa es la causa final. La causa final es la primera de las causas y es la que precisamente da la forma a la plataforma, ¿cierto? La plataforma que es para Gaitán, la fuerza actuante, un momento, una etapa, un eslabón. Y es unificada la plataforma por el programa, ¿cierto? La forma de la plataforma es dada precisamente por su fin, por su teleología, por su causa final. La plataforma, por lo tanto, sería, así traduciéndolo un poco en términos escolásticos, la causa material. Programa, causa final, plataforma, causa material, dice Gaitán. Pero tampoco puede existir una plataforma, o sea, la realización para una etapa sin un programa, pues entonces la obra carecerá de finalidad, de armonía, de visión de conjunto. Bueno, ¿cuáles son los puntos fundamentales de este programa, del programa que va a presentar? Primer punto. Los conceptos no dan las realidades determinan los conceptos. Esta es la línea materialista de toda la vida, ¿no? Estudiamos las cosas, las entidades actuales, reales, y de ahí vamos sacando los conceptos. No es por medio pues de, no sé, de una palabra revelada, de ideas abstractas que atendemos a lo real, sino que atendemos a lo real y ya hablamos de estos conceptos, de estas ideas. Esto también lo vimos en Bakunin, también está en Marx, pues esto es el materialismo pues de toda la vida. El segundo punto, la realidad básica es economía. Ese es del parte de ahí, la realidad básica es economía. Cierto, ya habíamos dicho que primero atender a la realidad y de la realidad crear los conceptos, extraer los conceptos o abstraer conceptos, lo que sea. Y ya determina que esta realidad básica es la economía, ya está diciendo esto. Tercer punto, libertad, igualdad, democracia, fraternidad, palabras vacías y no pasan primero por la reflexión económica. Como la realidad es economía, no podemos
usar estas palabras para intentar ver cómo se aplican en la realidad. Tenemos que ver la realidad, la economía, y ya después sí ver de qué forma esta libertad, esta igualdad, esta democracia, esta fraternidad son posibles, pero de acuerdo a la realidad, que es economía. ¿Cierto? La realidad pues en este contexto social. Bueno, ya aquí hace también una crítica al contexto colombiano, precisamente denuncia que hace ya un siglo las diferencias entre los seres humanos estaban en estas ideologías, en estas palabritas, en la libertad, la fraternidad, eran diferencias metafísicas. Todo tenía por lo tanto un poder trascendental, subjetivo y metafísico. Y por medio de ese sentido se dividían entonces las personas. Dice Gaitán: combatimos con un estado de alma sideralmente alejado del que distingue, o mejor, degrada a la mayoría de nuestros políticos que hacen frases democráticas y sueltan nombres libertarios, pero que en realidad no tienen otro panorama que el de su propio bienestar, el de su grosera oquedad ideológica. O sea, me sigo acordándome de Bakunin. Como que toda esta metafísica, todas estas palabras bonitas están en virtud pues de un materialismo práctico. Lo que decía Bakunin, ¿cierto? Que no es sino una opresión de unos contra otros, que yo creo que también va muy en la línea de lo que quiere Gaitán decir. Bueno, el cuarto punto de este programa. Se reconocen dos fuerzas en la lucha, y esto era lo que estaba evocando hace nada. Los poseedores de los medios de producción y los que solo tienen su fuerza de trabajo. Esto es para mí lo más marxista que hay en Gaitán. O sea, hay una lucha de clases. Esto pues yo creo que es lo único que tiene, por lo menos lo más marxista que hay aquí en Gaitán. Pero también anota que en Colombia no hay lucha de clase porque ni siquiera hay capitalismo desarrollado. Otra vez sigue sonando mucho Marx. No hay proletario, no hay un proletario estable, no hay como esa conciencia de clase, precisamente porque ni siquiera se ha desarrollado el capitalismo, y por lo tanto ni el trabajador, ni el proletario, ni nada. Por lo tanto, Gaitán tiene que desarrollar el capitalismo por medio también de este programa. Dice: no basta la conciencia personal de ser explotado para que se pueda hablar de conciencia de clase. Este es un fenómeno de solidaridad colectiva, es un factor psicológico, nacido de una realidad objetiva, que entre nosotros tardará todavía en presentarse. Esto es muy interesante y yo creo que esta frase lo distancia abismalmente de la izquierda actual. De recuerdo, dice: no basta la conciencia personal de ser explotado. No basta. ¿Por qué? Porque es un fenómeno colectivo que parte de una realidad objetiva, que es la economía. Si Gaitán habla de unos marginados versus otros que no lo son, pues cierto, de una opresión, es porque lo está viendo desde el punto de vista económico. El quinto punto de su programa: la solución. ¿Cuál sería la solución? Una organización expresada en el Estado. El Estado entonces se ocuparía en regular las actividades económicas, las actividades que son colectivas. Porque las actividades económicas para Gaitán son colectivas. Eso ya lo voy a citar bien. Y bueno, y en el Estado van a estar también la representación de las fuerzas económicas, ¿cierto? Insisto pues en este fundamento del segundo punto. La realidad básica es la economía. Yo creo que con esto entendemos bien este manifiesto. Se pregunta si el Estado es democrático, y esto quiere decir elegido por el pueblo y para el pueblo. Y la respuesta es que no es cierto. Gaitán dice: esto no es cierto, el Estado representa la fuerza poseedora, es una expresión económica de la minoría y no de la mayoría, no es síntesis de democracia sino negación de ella. Cierto, aquí nuevamente se está peleando con el Estado de su actualidad, de la Colombia de su actualidad, que denuncia que es el Estado pues de los oligarcas, pues de lo que más conocemos, esta denuncia que más conocemos de Gaitán. Hablará de dos tipos de gestiones: la que es actual, bueno, en su actualidad, que es una gestión del gobierno personal e individual, ¿cierto? Muy personalista, muy caciquil. Yo diría también muy caudillista. Dirá Gaitán, bueno, refiriéndose pues a los gobernantes: su obra en el mundo, en el poder, tiene un sentido personal, depende únicamente de su iniciativa. Dirán que es un gran mandatario o un mediocre gestor.
no por la forma como cumplió un plan para un fin, sino como actuó por sí mismo, ¿cierto? Y bueno, y en esta frase ya nos está diciendo cuál es la postura de él. Sería entonces la de gestionar un plan, ¿cierto? La propuesta de él o la manera en la que ve la gestión sería más bien la de como un método funcional y un plan pues económico y social. Una especie de corporativismo, creo yo, así lo veo yo. Esto lo identifica con el hombre como parte de la naturaleza. Esto lo quiero señalar porque lo va a repetir de muchas formas distintas. Él propone un hombre dentro de la naturaleza, un hombre determinado pues por la naturaleza social, llamémoslo así, versus ese hombre que presuntamente está observando la naturaleza desde otro punto, ¿cierto? Como nuevamente, como ese estadio metafísico o ese estadio trascendental en donde un presunto hombre está observando el mundo. Él dirá que esa es una postura pues ilegítima. El hombre hace parte pues de la naturaleza, y ya esto lo voy a precisar pues más adelante. Pero tiene que ver pues con estas dos maneras en que él ve las dos gestiones. La distinción entre los dos partidos, el conservador y el liberal, dirá que ya deja de ser incluso ideológica, que era lo que estaba denunciando, que hace un siglo era por estas ideologías y estas metafísicas lo que distinguía a los partidos, que ahora las distinciones son simplemente odios heredados de estas familias conservadoras y liberales. Simplemente se odian y se distinguen por eso, se odian mutuamente, pero que en cuanto a lo económico vienen siendo lo mismo. Cierto, Gaitán nos cuenta en este manifiesto que los conservadores lucharon contra ciertas libertades individuales y que finalmente los liberales ganan y los conservadores terminan aceptándolas. Y bueno, aquí habla de libertades individuales frente a lo económico, que bueno, lo identifica como el liberalismo manchesteriano, que es pues un liberalismo de libre concurrencia, de libre mercado. Una idea con la que se va a pelear él. A él no le gusta este liberalismo. Bueno, el punto 6 de su programa. La actuación del Estado y sus órganos. Sus órganos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La actuación del Estado sería entonces en beneficio, en defensa, en cuidado de la mayoría, los desposeídos. Y esto lo identifica como el principio de democracia, ¿cierto? Una minoría en virtud de una mayoría. ¿Cómo actúa el Estado? Debe actuar igualmente, una igualdad no ante la ley que otros dictan, sino dentro de la ley, función de todos. Nuevamente lo que ya había dicho, no se trata de estar fuera de la ley, sino dentro de la ley. Esa es la verdadera igualdad, cosa que esto es muy criticable. Ya diré por qué. Voy a limitar pues a exponerlo bien, y si me acuerdo atenderé a esto, a esta cuestión que yo creo que hay algo complicado aquí. La democracia, como había dicho para Gaitán, tiene que ver con una minoría en virtud de una mayoría. Él dice, no solo no hay, sino que tal vez no puede haber gobierno del pueblo. Puede haber un gobierno para el pueblo, que es distinto. Esto es muy interesante, es que Gaitán es una persona que se nota que es inteligente, bastante inteligente, e intenta no ser demagógico. Aquí no se va a poner a decir que el pueblo todos podemos mandar. No, el Gaitán aquí dice, no, pues siempre va a haber una minoría en el poder. Depende de esa minoría en virtud de qué estará, lo que determinará si estamos hablando de democracia o no. Y aquí lo que hace es pelearse con una idea marxista, ¿cierto? Esta dictadura del proletariado y este comunismo final. Son ideas con las que se pelea Gaitán. Dice Gaitán, porque usted estará conmigo en que eso del gobierno del pueblo no pasa de ser una supervivencia del viejo trascendentalismo político vacío de verdad. El gobierno del pueblo en la actualidad es un valor fonético y nada más. Esto es bastante interesante. Y choca mucho con los discursos que se dan hoy en día y que creo que es imposible que no se den, porque todo el mundo quiere pues hacer parte del gobierno, ¿no? Así es que se entiende la democracia, que todos estemos ahí metidos, pero él está diciendo que es imposible, que de hecho ya habíamos dicho que los representantes iban a ser los representantes de las actividades económicas, no van a haber otro tipo de representación, porque la realidad básica es economía. Entonces el pueblo, también llegará a decir Gaitán, no tiene conciencia de sus destinos. Decir lo contrario es formular hipócritas elogios.
Esto yo creo que es de lo que más me gusta de este manifiesto. Yo creo que aquí hay un esfuerzo pues fuerte de Gaitán por ser honesto con lo que está diciendo, de decir lo que él piensa realmente. Y bueno, yo le doy la razón en este punto. Bueno, el principio número 7. El principio de igualdad. Insisto que en cuanto a lo económico, dirá Gaitán, el defensa del conjunto, porque las actividades económicas las identifica como colectivas. Y bueno, aquí tiene que ver con la economía regulada y planificada por medio del Estado, y se pelea contra la libertad individual, con el libre mercado y incluso con la propiedad hasta cierto punto, que tienen que ver con estos derechos subjetivos, estos derechos liberales, incluso de primera generación, este derecho a la propiedad, demás. Contra esto se pelea Gaitán y me parece bastante interesante. ¿Qué dice Gaitán? ¿Por qué? No puede haber lucha entre el que todo lo tiene y aquel a quien todo le falta. Para Gaitán hay dos criterios económicos. Uno individual, que tiene que ver con este liberalismo manchesteriano que ya habíamos hablado. Actualmente es bastante fuerte este liberalismo, ya no manchesteriano, ya hablan pues de la escuela austriaca, de otras fuentes, pero viene siendo como, por lo menos los puntos que aquí se atienden vienen siendo los mismos. El libre mercado, el capitalismo, identificado pues como esta propiedad individual que genera pues dinero por sí misma, que genera valor. Mejor dicho, los medios de producción, pero como propiedad individual. Y bueno, esto dice Gaitán que está en desuso tras la guerra, ¿cierto? Que la guerra ha obligado a los estados a abandonar este criterio individualista de la economía, que es análogo al criterio de la gestión del gobierno, que ya habíamos visto también que era individual, que era personalista e individualista también. El otro criterio con el que contrapone esta visión individual es el criterio colectivo. Dirá pues que, ya que esto tiene que ver precisamente con lo que ya hemos dicho, una organización pues colectiva, planificada de parte del Estado, que el Estado pues se involucra en las actividades económicas, atiende a los fenómenos económicos que son colectivos. Esto pues lo repite mucho. Dice Gaitán: en lo primero tiene usted la índole individual de los programas. En lo segundo encuentra la concepción social de los métodos. Todo aquel conjunto, la civilización presente, orgánica y funcional, necesita una interpretación funcional, un plan global que luego permita actuar acertadamente en cada uno de los momentos, ¿cierto? Esta idea del plan, el programa. También dice Gaitán: pero sabemos muy bien, y lo saben todos, que todo incremento por los medios individualistas actuales no es el progreso de la nación, que solo con criterio colectivo podrá lograrse, sino de unos pocos, mientras los demás lo sufren. Cierto, esta idea pues la mantiene. Los que tienen el poder son los que tienen el Estado. Esto es muy Lenin, ¿no? Que el Estado está a servicio de una clase social. En este caso, en el caso pues de la actualidad de Gaitán, dirá Gaitán que se trata de esta burguesía, de la oligarquía, y entonces el Estado actúa en función de ellos. Cosa pues con la que se pelea, ya lo vimos, precisamente añadiendo esta perspectiva colectivista de la economía. Bueno, también le preguntan sobre el fascismo. Aquí una cosa interesante que dice Gaitán sobre el fascismo. Gaitán dice: el fascismo, el nazismo, significa un indiscutible paso estratégico del capitalismo en razón y por las causas que le he expuesto. Era necesario salvar el goce del abuso individualista por métodos de organización colectiva. Para eso se ha utilizado el Estado. Bueno, en resumidas cuentas, el fascismo y el nazismo son estas reacciones que Gaitán está comentando. Estas reacciones que ocurren para atacar pues esta noción individualista de la economía. Estas reacciones entre otras. Podríamos hablar también aquí del socialismo leninista o stalinista y etcétera. Bueno, el octavo punto de este programa que está comentando Gaitán: el criterio social. Dice Gaitán: será indispensable el criterio social, que suelen denominar socialismo de Estado, que un día presentará la posibilidad de un Estado socialista ideal que la humanidad coronará.
Y bueno, y esta cuestión social, aquí viene involucrado pues la educación, la moral, la vida civil y social, el arte, etcétera. Y me parece interesante esta cita porque él habla de un estado ideal. Como que no concibe Gaitán o no ve posible ese estado anarquista, postsocialista, ese estado comunista, ¿cierto? Donde no existe pues estado, sino que habla de la posibilidad de un estado socialista ideal, ¿cierto? Como que nos quedamos en esa etapa y quizás de ahí no podamos salir. Quizás aquí Gaitán es más realista y bueno. Le preguntan directamente sobre el comunismo. Si usted es un comunista, le preguntan. Él dice que, que no, porque no piensa expropiar toda la riqueza, no piensa democratizar la riqueza, ni tampoco piensa acabar con las clases sociales. Simplemente intentar enriquecer y bueno, y también igualar un poco. Él dice, queremos riqueza y superación de los individuos, no solo obreros, sino para todas las fuerzas trabajadoras. Bueno, yo recuerdo que para Gaitán el cambio es gradual. Él traza el programa, pero las plataformas son acordes pues según su momento. Las plataformas, recordemos que son como los engranajes, las etapas. Él cita un momento en el cual un senador de la República le cita a Gaitán, un senador conservador le cita a Gaitán el momento en el cual la Unión Soviética con Lenin tuvo que dar pasos atrás, muchos pasos atrás, porque Lenin, bueno, llega al poder, instaura pues su estado ideal y bueno, se da cuenta que no está funcionando muy bien y bueno, crea lo que se conoce como la NEP, que es la nueva política económica. Esto lo dice pues Gaitán para recordar que no, el programa de la Unión Soviética era el comunismo, la plataforma es el socialismo, ¿cierto? Ellos tienen su programa y van paso por paso a intentar llegar a él, dice Gaitán. Un partido corriente es revolucionario, no de acuerdo con las normas especulativas abstractas, aun cuando desconozcan la realidad, sino cuando logran dentro de la realidad marcar una etapa de aminoración o debilitamiento de las fuerzas que detienen el progreso ideológico total. Bueno, mejor dicho, paso por paso y atender pues a lo real. Esto lo repite mucho, estamos inmersos en lo real y yo creo que Gaitán se cuida de decir que de alguna forma podemos exceder pues la realidad, podemos extraernos pues de esa realidad para contemplarlo desde lejos, sino que estamos ahí metidos. Ya más tarde voy a ahondear en esta idea. Bueno, y esto lo voy a citar muy rápido. Aquí ya habla pues de cuestiones técnicas, las bases principales para una plataforma política. Distingue la vida económica, la vida social y la vida estatal. La vida económica. Bueno, aquí dice lo que el Estado debe hacer. El Estado debe obrar por el fin de la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? O sea, que los que estén más jodidos no los jodamos más. El Estado tiene que ayudar a la tecnificación, ¿cierto? A tecnificar y a, bueno, construir el capitalismo, básicamente. Ya, bueno, no necesariamente dentro de manos individuales. Crear... Bueno, el Estado tiene que contemplar estadísticas de producción y consumo para saber cuánto hay que producir, cuánto se está consumiendo, etcétera. Tiene que regular, plantear rutas de transporte, crear un banco para la prevención social, intervenir la especulación, porque las considera pues ganancias indebidas, nacionalizar transporte, servicios públicos, y dice, el mundo moderno no puede marchar, le repito, con el criterio del querer individual. No puede marchar con el criterio del querer individual. Esto también es poderosísimo. Necesita un plan, aun cuando él muchas veces, casi siempre, limite la actividad personal. Esta frase yo también creo que disona constante, pues disona fuerte con la izquierda actual e incluso con la derecha actual, la derecha pues liberal, la derecha pues sí, esta derecha que podríamos llamar a la manera de Gaitán como liberalismo manchesteriano, pero pues bueno, sería más bien un liberalismo austriaco. Pero bueno, esta frase es buenísima. Obviamente yo creo que las críticas que aquí se le pueden hacer a Gaitán son las críticas que los economistas liberales antes mencionados le hacen a este tipo de estados tan reguladores, tan metidos en la economía. Y obviamente son críticas que contemplo, pero no las voy a pues a emitir porque no soy pues tan habilidoso en este tema. Bueno, la cuestión de las tierras.
Las que no son cultivadas a los 5 años pasan a manos del Estado. Las que, bueno, si un trabajador está trabajando unas tierras, pero no le pertenecen a él, dentro de 5 años pasa a manos de quien las trabaja. Se pregunta Gaitán, ¿basta dar tierras para el campesino? La respuesta que da es no, el Estado debe intervenir, creando cajas agrícolas de reserva, interviniendo técnicamente la producción, ¿cierto? Llevando tecnología, inspeccionando el índice de la vida del campesino, y dice, creando las normas en cuanto a la higiene, la familia, la educación física y mental por medio de un verdadero plan. Otra vez aquí el plan es lo importante y todo se subordina al plan. Tanto los individuos se subordinan al plan, o por lo menos lo que podríamos llamar los derechos individuales, porque recordemos que aquí Gaitán habla muy poquito de derecho. No, es que yo no recuerdo que apele al derecho como un argumento a su postura, ¿cierto? Bueno, esto me recuerda mucho también a lo que decía Friedman, ¿no? Que proponía una cierta renta básica, lo que llama impuesto negativo sobre la renta, pero eliminando cualquier otro tipo de subsidios, como subsidio a la educación o a la salud. Pero bueno, Friedman lo que dice es que la gente tenga esa plata y haga lo que quiera, lo que ellos deseen, ¿cierto? Porque Friedman es un liberal, está al lado contrario de Gaitán, porque Gaitán está proponiendo exactamente lo contrario. No basta con darle la plata al campesino, dice Gaitán, porque lo malgastaría, ¿cierto? Porque el campesino no sabe qué hacer con eso. Bueno, Gaitán sabrá. Eso pues obviamente aquí se le pueden hacer críticas, pero yo creo que también depende del contexto. Yo creo que la persona, el campesino que tiene en mente Gaitán es un campesino quizás, no sé, de pronto lo infravalora demasiado en cuanto pues a sus conocimientos respecto a la economía, pues, no sé, en cuanto a las cajas de ahorro, la banca, los créditos, la salud, la educación, todas esas cosas. Dice Gaitán, hoy la vida no puede vivir sin plan, al capricho de la libertad del comercio y de la llamada libre concurrencia, que es libre explotación del más fuerte contra el más débil. Bueno, esto lo vuelvo a poner para reiterar esta postura tan fuerte que tiene Gaitán. A ver, ¿qué más? Bueno, la vida social. El objetivo es el bienestar social, ¿cierto? Dirá Gaitán. Bueno, la autonomía universitaria, eso sí, intervenida por el Estado para darle dirección y técnica a la universidad, más carreras técnicas e industriales, educación gratuita, preparar también para la independencia económica, dirá Gaitán. Mejor, yo diría que más que independencia económica es para la producción, que uno sea productivo. Dice Gaitán, metodización de la higiene social por medio de un plan nacional al cual deban someterse todas las secciones del país. Creación del cuerpo técnico de defensa de la especie. Esto pues suena aquí un poco rarito, pues un poco extraño, pero el tema de la raza todavía era un tema pues aquí preocupante incluso en el ámbito colombiano. Yo he pensado pues hablar de eso en otra ocasión, pero no hay que confundir esta cuestión de la raza como la entendemos, que muchas veces tenemos como referente a este racismo científico más de corte anglosajón. Aquí Gaitán se refiere, por ejemplo, a cosas como las enfermedades, la higiene, que precisamente el tema es la higiene, las enfermedades, el ambientalismo, ¿cierto? Es diferente, el tema es distinto, pero bueno, insisto que esto amerita pues otro video, otra exposición. Bueno, y otra cosa aquí interesante que dice Gaitán es la limitación rigurosa en las posibilidades de coronar las carreras llamadas liberales, que considera como carreras improductivas, probablemente las que yo estudié, ¿cierto? Hay una primacía entonces en Gaitán en las carreras técnicas e industriales versus estas presuntas carreras liberales. No sé, me imagino que literatura, filosofía y letras, yo creo que va por ahí. Esto es muy positivista también, es que Gaitán, yo creo que si tiene una ideología sería más bien la positivista, por lo ya mencionado, esta manera como tan científica de intentar analizar la sociedad, creer poder también analizarla de forma técnica y bueno, este desdén que tiene por estas cuestiones que él llama metafísicas, trascendentales, etc. ¿Cierto? O sea, ya hemos pasado, como dice Comte, esa etapa metafísica filosófica y ya estamos en la etapa científica, positiva.
Bueno, también habla de una igualdad entre hombres y mujeres, pero insisto pues que esto tiene que ver más que todo por una cuestión económica, ¿cierto? Como que las mujeres accedan a ciertos trabajos también y demás. Dice que es establecimiento del divorcio. Esto va a ser polémico por algo que diré más adelante. Y bueno, impulsar el nacionalismo, dice Gaitán. Para Gaitán hay dos tipos de nacionalismo y esto yo creo que lo distingue con cierto fascismo, pues lo aleja de cierto fascismo. Dice que hay un nacionalismo centrífugo que viene siendo el de estos países como con cierto deseo imperialista, conquistador, dirá Gaitán, versus otro nacionalismo de los países débiles, que es defensivo. Que es en contra de el abuso de estos otros, ¿cierto? Sería entonces centrípeto. Uno que mira hacia afuera con deseos de conquistar, otro que mira hacia adentro con deseo pues, de fortalecerse a sí mismo. Bueno, este nacionalismo será llevado a cabo por medio de dos caminos. El económico, que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, en contra pues de estas producciones extranjeras, del capital extranjero, y me imagino que cierto proteccionismo como aranceles y demás. Y psicológico, y esto me parece también interesante, que va a ser mediante el arte y la cultura, ¿cierto? Aquí tiene que ver con crear entonces la colombianidad, algo pues que no existe, o por lo menos que no existía en la época de Gaitán con cierta fuerza. Por eso también hablará de una cierta centralización. El Estado para Gaitán sería entonces un gestor técnico, sería centralista, sería corporativo, bueno, tendría un carácter económico y social y como había dicho anteriormente, tendría la representación de las fuerzas económicas. Gaitán dice: los órganos del Estado y sus departamentos serán autónomos en su actuación, pero debe existir una rígida norma central en cuanto a los rumbos y normas generales de su actuar. Bueno, esta frase me parece bastante interesante porque me sirve precisamente para desarrollar una crítica que dejé represada. Una cierta, no sé si decir contradicción o algo que no me queda claro de lo que hemos visto de Gaitán. Y es que creo que esta rígida norma central que dirige entonces a estos órganos del Estado que son autónomos, esa rígida norma la tiene que haber puesto alguien. Por eso yo no creo que es una rígida norma que centraliza al mismo tiempo el actuar del Estado y al mismo Estado, sino que es una persona. Y aquí regreso nuevamente a la gestión que critica Gaitán y de la cual él quiere huir, pero es imposible de que huya, que es esta gestión personalista. Y es que Gaitán se convierte también en un caudillo y una persona que brilla precisamente por sus capacidades oratorias y demás. Simplemente preguntarle a, no sé, a un admirador de Gaitán actual, probablemente de izquierda, probablemente, yo creo que indudablemente, y quizás no sepa responder cuáles eran los pensamientos puntuales de Gaitán, cuál era la ideología puntual de Gaitán. Simplemente es porque Gaitán como persona es importante, ¿cierto? Regresamos al personalismo, regresamos al caudillismo, al caciquismo, y no me parece malo, ¿cierto? Yo aquí no estoy criticando eso, sino que yo siento que de eso no puede escapar Gaitán. Y de hecho, de eso ya hablé previamente en un texto que le dediqué a Bakunin, y por ahí van también las críticas que le estaba haciendo yo a Bakunin. La idea de la soberanía, que es la decisión, y aquí sigo a Carl Schmitt, la decisión, la esencia de la política, y esa decisión es tomada por una voluntad. Esa voluntad puede poner leyes, puede poner planes, puede poner programas, pero ante todo es una voluntad que precede las leyes, los planes y los programas. Hay una voluntad. Por lo tanto, ese presunto personaje que gobierna dentro de las leyes, como decía Gaitán, me parece que es imposible, porque las leyes están ahí precisamente porque alguien afuera las hizo, y para crearlas por lo general tiene que destruir las que antes estaban, y eso lo pone fuera de las leyes. Pero bueno, insisto pues que esto ya hablé a un video que le dediqué a Bakunin, intentándolo pues contrastar con Carl Schmitt y otros reaccionarios. No me voy a pues alargar mucho en esta crítica respecto a la soberanía, a la esencia de la soberanía. Para ir terminando, el aspecto religioso en Gaitán. Gaitán dice, bueno, libertad de creencias religiosas. Eso es interesante, porque también va a haber una concordia con la iglesia. O sea, independencia entre iglesia y Estado. Esto pues no es nuevo tampoco, esto
he sostenido pues desde hace rato. Hasta personas como Silvio Villegas también proponían este tipo de concordia entre Iglesia y el Estado. Pues cito a Silvio Villegas porque yo creo que plantea cosas similares a Gaitán, pero estaría en el otro espectro político. Bueno, habrá independencia entonces de ambas instituciones, de la Iglesia y el Estado. Gaitán se pelea con este anticlericalismo jacobino. Él dice que no, pues tiene que haber concordia. Y bueno, también dirá aquí algo interesante. Limitación de la Iglesia, al simple radio de la actividad espiritual, con dominio pleno para evitar el encuentro de legislaciones distintas dentro de un mismo país, como actualmente sucede. Que la Iglesia solo se dedique entonces a ayudar a los hombres, no sé, a salvar su alma y listo, fin. Y esto me parece pues aquí complicado porque es que la Iglesia no solo hace eso. Por eso hablé de esa propuesta que tenía Gaitán respecto al divorcio, de permitir el divorcio, pero es que el divorcio presuntamente era algo de la Iglesia, ¿no? El matrimonio, este tipo de cosas le pertenecían, era el poder religioso. Ahí el Estado no tendría nada que hacer. Obviamente ya el Estado se ha metido tanto en esas cosas que ya nos parece normal. Finalmente ya, el hombre. Esto yo creo que es lo más interesante de Gaitán, pero él no profundiza mucho en eso, simplemente lo cita al final quizás como para decorar su discurso, pero la verdad es que es muy interesante lo que dice respecto a la concepción que tiene el hombre. Dirá que es el último factor en la concepción de una nueva política. Es a través del hombre que todo método alcanza realidad vital. El hombre representa, dentro de una vida política, el prisma a través del cual se refractan las determinantes del mundo externo. ¿Cierto? El hombre está determinado, pero puede actuar. Eso es como la tesis de Gaitán. Porque se pelea aquí con un criterio completamente mecanicista, a pesar de que él sea pues muy positivista, muy sociologista, pues muy sociólogo, como pues este científico que ve a la sociedad como un fenómeno natural, con sus hechos sociales, y entonces que puede tecnificar la sociedad o dirigirla según su voluntad. Pues bueno, él se pelea pues con una visión completamente mecanicista de la sociedad. El hombre es determinado, pero determina su contexto mediante su actuación. El hombre está inmerso entonces en la sociedad. Esto lo repite mucho. El hombre que ha recibido las determinaciones actúa determinadamente, pero actúa. Entonces, bueno, por alguna razón hay hombres que logran cambiar completamente su contexto. Él habla pues de dos pasiones, del odio y del amor. Aquí ya se pone pues muy romántico, muy idealista Gaitán. El odio es propio pues de esta Colombia bipartidista, que ya habíamos dicho que esta distinción entre los dos partidos tenía que ver con odios heredados, odios de familia. En cambio el amor, estas pasiones por medio del amor tienen que ver con ideas nuevas, con ideas creativas, con crear pues nuevas realidades. El hombre colombiano para Gaitán carece de pasiones, obra por ráfagas, no tiene voluntad disciplinada. Y esta voluntad disciplinada, dice Gaitán, que solo puede existir donde se albergue un gran pensamiento, un hondo ideal. Bueno, él se pelea pues con la idea de una moderación y una serenidad propia pues de una ética civil. Es digamos más revolucionario en este sentido. Tiene que haber pues pasiones fuertes que actualicen estas ideas. Estos son dos ideales. Y bueno, finalmente habla de la vida en relación. Él dice que hay cosas que solo pertenecen a la vida en relación. Por ejemplo, el derecho. Y yo creo que esto es importante. Precisamente por eso es que no apela al derecho subjetivo individual de las personas para argumentar una postura política. ¿Por qué? Porque es que el derecho solo existe en alteridad, en relación. El derecho solo es posible en una vida social. No existe nadie que tenga un derecho intrínseco e individual, ¿cierto? No existen individuos con derechos, porque el derecho existe en sociedad. Bueno, también dirá que las obligaciones, el justicialismo hacen parte pues de esta vida en relación. Yo creo que también aquí hay un poco de distanciamiento con las teorías contractualistas. Como ya habíamos dicho, él se pelean pues con estas libertades económicas, con este liberalismo, con este liberalismo individualista podríamos decir. Dice: 100 veces se ha repetido que Robinson Crusoe en su isla no puede ser sujeto de derechos. Ahí lo está diciendo todo. También dice:
Somos el complejo de células que integran el organismo, auscultando que tiene que librar con sus propias células la propia batalla en frente del enemigo que avanza. Cierto, muy colectivista. Dice también, no somos únicamente el cerebro que estudia el fenómeno, somos el fenómeno mismo que tiene que valerse de sus propios recursos para seguir victorioso. Cierto, bueno, yo creo que estas dos últimas frases, para seguir dándole peso a esta visión colectivista que tiene Gaitán e inmanente, creo que es importante. Somos parte pues de este conjunto de células, somos parte pues de los fenómenos, no estamos afuera de los fenómenos, sino que somos un fenómeno mismo. Y bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar. No sé qué me faltará por decir. Yo creo que las críticas que se le pueden hacer a Gaitán son las críticas que los liberales le hacen a las economías muy planificadas o muy centralistas. También quizás esta idea de Gaitán de que él no tiene como ideología, él va a ir simplemente como a ser un gestor. Me parece que es muy difícil. Yo creo que todo el mundo tiene una ideología. Pues el que más dice que no tiene ideología es el más ideologizado de todos. Y quizás esa ideología que porta Gaitán sea cierto cientificismo que quizás a la larga no sea fácil de sostener. También la cuestión de cómo lograr ese nacionalismo interno, que siempre es tan complicado, cómo lograr la nacionalidad, la colombianidad en Colombia, cómo crear Colombia, ¿cierto? Cómo crear el colombiano. Eso, la conciencia nacional, que es también otro problema muy grande. Toca entonces apelar a mitos nacionales, cosa que aquí en este manifiesto no hace. No sé, apelar a Bolívar, al Libertador, a Santander, yo qué sé. Toca construir, mejor dicho, una religión civil, siento yo. Ese es el problema pues del nacionalismo. Y yo pienso en De Maistre, pues que decía que nacionalismo y religión básicamente eran lo mismo, que se identificaba una con la otra. Pues este tipo de proyectos termina, no sé, yo creo que llegando como a un culto al César, ¿no? A hacer del César o del presidente un dios. Y bueno, y aquí yo creo que voy a dejar más bien, porque es que ya esto se me alargó mucho. Cualquier cosa la pueden comentar, porque la idea pues de esta exposición era precisamente incentivar a la discusión. Aquí, como estoy trabajando en este formato de video, simplemente estoy emitiendo lo que yo tengo que emitir y ustedes pasivamente lo están recibiendo. Si alguien pues llega a este minuto escuchando lo que yo estoy diciendo, pero bueno, bien pueden criticar y comentar en la caja de comentarios.